Vamos a dar comienzo a la unidad número 3, titulada Ética Profesional. Eh, Hemos visto el mundo gerencial desde una dimensión conceptual, experiencial, estratégica, real, pero también ideal. Entonces uno se pregunta, ¿el mundo gerencial será una entelequia? ¿Qué entender por entelequia? Una entelequia es una ficción, una ilusión, una invención, una irrealidad, una fantasía, una quimera. Cuando uno se hace ese tipo de pregunta o de interrogante de una forma muy introspectiva, eh, uno saca ciertas conclusiones. ¿Hasta dónde el hombre quiere que su mundo sea una entelequia? Somos nosotros los que realmente estamos en la capacidad de revertir esa supuesta entelequia, de que lo que estemos visualizando como ficción sea una realidad, lo que sea una ilusión sea una realidad. Entonces, somos nosotros los que de alguna manera tenemos el control en esa toma de decisiones. ¿Cómo vemos ese discurso de los valores? Me permito de alguna manera compartir con ustedes mi visión en relación con los valores del individuo que se trasladan a la organización humana entendida como un espacio estratégico para lograr los grandes propósitos de un colectivo, se manifiestan desde la sensibilidad, corazón de toda ejecutoria gerencial y subordinada, de la conciencia, estado de internalización de eventos cotidianos con su respectivo proceso de maduración, el compromiso, que no es otra cosa que la visión de ir más allá de la misión organizacional, y la autenticidad, el dominio de la filosofía individual y social ante un contexto que requiere pertenencia y empatía con lo disfuncional, es decir, con lo que no está bien, entre otros elementos a considerar. La ética profesional, de alguna manera, deviene de una convicción personal. Somos nosotros, es nuestro ethos. Eso nace en nosotros, en nuestro ser, en nuestra conciencia. Es esa voz interna que nos dice qué es lo que está, qué es lo que se debe hacer, cuál es ese deber ser. Es algo que es muy interno de nosotros, nacemos con ella, la cultivamos, pero la construcción de la ética individual también está en el otro, cómo veo yo al otro. Cuando hablamos de la deontología, hablamos de una suerte también de interdisciplinaridad. Cada profesión tiene su ética, su deontología, cómo el contador interactúa con el administrador, con el ingeniero, o cómo el ingeniero interactúa con el médico de la empresa. Entonces, es una visión compartida desde la disciplinariedad. No es normativa, a diferencia de la moral, no se hacen las cosas bien porque eso lo dice la norma. Por eso que hablamos de convicción. Esos son nuestros deberes como trabajador, pues debemos cumplirlos. A lo mejor lo hacemos muy bien, pero no hay esa convicción. Esa es la diferencia precisamente entre lo que es la ética y la moral. Eh, en una empresa, por ejemplo, la ética es comprendida como el etos gerencial, es la planificación con el otro. En otras palabras, es la virtud. Nos permitimos formular algunas interrogantes que tienen que ver con la ética organizacional. Interrogantes que cada uno de nosotros debería estar respondiendo desde lo más profundo de su ser. ¿Cómo la organización comunica su propósito existencial? ¿Cómo se materializa su visión y misión organizacional? ¿Cómo se desarrolla la comunicación con otros entornos organizacionales, por supuesto, y con niveles gerenciales internos? ¿Cómo se desarrolla la cultura y clima organizacional ante la sociedad?
Los valores organizacionales declarados son reflejo de la consonancia cognitiva de pensamiento y acción. Cómo se asume la noción de libertad, entre otros sublimes valores organizacionales. Entonces, vale la pena detenerse en esto porque vamos a hablar más adelante, eh, dentro de un breve tiempo, lo que es la competitividad. ¿Cómo me comunico yo con ese entorno para ser competitivo? Es decir, tengo la ética de asumir la verdad, del criterio sano de la competencia. Lo que pensamos y lo que hemos de alguna manera formulado en nuestra misión es lo que realmente ocurre en la acción, en el desempeño. Entonces, ¿cómo entender la competitividad? Y cómo de alguna manera interpretar la competitividad bajo el prisma de la ética. Bueno, cuando viabilizamos bienes y servicios de calidad, cuando tenemos una cultura organizacional estable, para lo cual hemos trabajado, cuando tenemos una gerencia proactiva y sinérgica que motiva a ese talento humano para ser cada día mejores, no solamente mejores trabajadores, sino mejores seres humanos, y cuando asumimos la innovación y la creatividad. Pues déjenme decirles, estimados amigos, que eso es ética. Es ética cuando cuidamos la calidad de nuestros bienes y servicios, los costos, el valor de la reposición, de la perdurabilidad del servicio y su calidad, por supuesto, de las relaciones con la sociedad, entre otros valores. Esos son atributos definitivamente de la competitividad. En esa suerte de asunción ética del valor de la gerencia, del mundo de la gerencia y del liderazgo, tenemos unos propósitos que llamaríamos muy sublimes, y uno de ellos es la responsabilidad social. ¿Cómo entendemos a la responsabilidad social? Bueno, toda preocupación por la sociedad en general, por los miembros que la constituyen en lo particular, por su entorno ecológico y de productividad asertiva, en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es conocida como responsabilidad social, cuya expresión axiológica parte de la ética gerencial de brindar las respuestas organizacionales más coherentes y auténticas a sus escenarios naturales de acción y desempeño. Ahí, por cierto, en el aula virtual, en la tercera unidad, un video que tiene que ver con la responsabilidad social no asumida por una empresa muy conocida en el mundo, y será muy interesante compartir las percepciones sobre este video con mis pares. Hoy en día estamos hablando mucho de responsabilidad social y a veces la asumimos como una suerte de noción política, ideológica. Pues no, todos tenemos como seres sociales que somos una responsabilidad con la sociedad que nos arropa. Y por supuesto la empresa, la institución, la organización humana en general se debe a ello. Eh, ¿Cómo entender entonces el fenómeno de la gerencia con todos sus matices? Eh, ¿Cómo de alguna manera, eh, si tenemos una visión muy positivista de la realidad, cómo operacionalizar esa realidad? ¿Cómo hacer posible nuestros ideales, nuestros delirios, en el mejor sentido de la palabra, de grandeza que podamos ostentar? Eh, ¿Cómo vemos a la gerencia finalmente? Por eso es que en nuestro andar académico y profesional la hemos visto siempre como una expresión equilibrada de la razón y de las emociones humanas. A veces o somos muy fríos o a veces somos muy sentimentales. Mientras no haya ese equilibrio entre la razón y las emociones, entre mi derecha y mi izquierda, entre mis hemisferios cerebrales, inclusive, tanto derecho como izquierdo, obviamente no estaremos dando los mejores pasos para construir esa excelencia organizacional la cual anhelamos todos. Por cierto, hablando de la excelencia organizacional,
Nos hemos permitido presentarle una suerte de esbozo de los elementos que debería tener ese plan de excelencia que queremos diseñar o construir. Sencillamente los voy a enunciar. Debemos asumir como organización una claridad filosófica, conceptual y ética, una voluntad para el cambio, una amplitud gerencial, un liderazgo facultativo, de lo cual ya hemos hablado, niveles de comunicación estables, una asunción de fortalezas y debilidades, una toma de decisiones fluida, un conocimiento profundo del entorno social, la asunción ética definitiva de la responsabilidad social y un conocimiento amplio del mercado ocupacional y de la productividad. El valor de la trascendencia más allá de la razón instrumental. Aquí, más que hablar de inteligencia, estamos hablando ya de sabiduría. De allí que hayan emergido y formulado una teoría de inteligencias múltiples. Somos muy inteligentes para unas cosas, pero no somos tanto para otras. Y de allí que ese gerente, ese verdadero líder, asuman esas nociones básicas de inteligencia, pero también orientadas hacia lo que es la sabiduría de la experiencia. Lo que no ha dado resultado en 10 años no puede seguir dando resultados supuestamente ya en los 15 20 años de la empresa. Lo que no sirve, no sirve. Lo que pueda servir, tenemos que conciliar en esa construcción. Y por supuesto, la realimentación continua, que no es otra cosa que la revisión, la evaluación, el redimensionamiento. Eh, Me permito traer unos pensamientos prospectivos cuando ya no hemos paseado por estas tres unidades, las cuales serán la base como el primer módulo de todo lo que vamos a hacer a continuación en los subsiguientes módulos. Son esos pensamientos prospectivos que quisiésemos traer a colación cuando estamos interactuando en ese mundo gerencial. El mundo gerencial no es un mundo de juegos. El juego nos sirve para entender una realidad, pero per se no se puede convertir en un mundo lúdico. Es un mundo de acciones, es un mundo de sentimientos, de preocupaciones, de viabilizaciones de esas preocupaciones, de búsqueda de la verdad, aun cuando no sea absoluta, pero esa verdad relativa que nos permite aproximarnos a un fenómeno, en este caso entendido como gerencia. Bertrand de Juvenel expresaba que el pasado podemos conocerlo, pero no cambiarlo. Por el contrario, el futuro no podemos conocerlo, pero sí cambiarlo. Catherine nos invita a que nos interesemos en el futuro, ya que pasaremos en él el resto de nuestras vidas. Muchas gracias y éxitos en la gestión de su conocimiento gerencial.